Esta semana celebramos un día de fiesta bien norteamericano, ¿verdad que sí? El Día de Acción de Gracias. Nosotros los latinos nos hemos aprovechado del día de fiesta y lo adoptamos como nuestro, ¿verdad? No necesariamente porque entendemos de qué se trata o cuál es su origen histórico, pero porque es un día que es ubicuo en nuestra sociedad. Se ve por donde quiera, ¿verdad? Por donde quiera se está celebrando este día, se menciona este día, específicamente quizás por lo que viene después, porque entendemos que es como la puerta abierta para ese tiempo que esta sociedad se vuelve loca, celebrando, entre comillas, lo que es el tiempo de Navidad. Los que estudiamos la historia un poquito, quizás le buscamos su origen histórico. Entendemos que en el año 1600, según la tradición, no sé, en el año 1621, 22 por ahí, los peregrinos que llegaron a Massachusetts huyendo de Europa y específicamente de Inglaterra y huyendo de la persecución religiosa, llegaron a Plymouth, Massachusetts, y allí desembarcaron, vinieron en un botecito llamado el Mayflower. Si usted nunca ha ido a Plymouth, está aquí a 2 horas de aquí, ¿verdad? Pásese un día, no ahora que hace frío, en el verano, y vaya al museo histórico que tienen ahí. Tienen una réplica de lo que hubiese sido una aldea típica de ese tiempo. Los peregrinos llegaron y pasaron ese primer invierno con lo que habían traído en el barco. Pero gracias a que los nativos de esa área, que le llamamos indios, pero no eran indios, ¿verdad que no? Eran nativos. Porque no eran de la India, ¿verdad? Que eso fue Colón que se equivocó. Y nosotros seguimos equivocándonos. No le llamen indios porque no son indios, son nativos. Y no le llamen americanos porque estaban aquí antes de que nosotros le pusiéramos el nombre también, ¿verdad que sí? Esos son anuncios políticos no pagados. Anyway, los nativos eran en cierto sentido personas amigables, amistosos, y recogieron a estos peregrinos y le enseñaron a pescar en esa área, le enseñaron a qué víveres podían plantar, especialmente el maíz, y le enseñaron de tal manera que los peregrinos ese verano pudieron sembrar, y al final de septiembre, por ahí, cuando termina la cosecha típica en esta parte del país, ellos cosecharon lo suficiente para poder comer bien y guardar para todo el invierno y así sobrevivir, porque si no hubiesen perecido todos. Así que ellos celebraban, según la tradición, estamos celebrando este tipo de Día de Acción de Gracias. El presidente George Washington celebraba un día de la cosecha, típicamente al mismo tiempo, todos los años, aunque algunos presidentes, especialmente Thomas Jefferson, que era un poquito agnóstico, no celebraba ningún día de fiesta. El Día de Acción de Gracias, como lo conocemos hoy, no fue declarado por la tradición de los puritanos. Abraham Lincoln, al final de la Guerra Civil, pronunció que el último jueves de cada mes de noviembre se iba a celebrar un Día de Acción de Gracias por nuestra nación, aún antes de que la Guerra Civil terminara. Así que, ¿cómo llegamos de todo eso a lo que hoy le llama la gente Turkey Day? El día del pavo. Si usted me quiere ver enojado y triste, llámele al Día de Acción de Gracias el día del pavo. Háganme un tremendo favor y no le llamen tal o cual cosa. ¿Cómo llegamos de esas acciones de gracias a celebrar un día del pavo? Yo no lo entiendo, y peor todavía que al otro día. Ahora le hemos puesto Black Friday y la gente se vuelve loca comprando todo lo que no necesita por precios exorbitantes que supuestamente están más bajitos que antes, y ustedes bien saben que no es verdad. Y en vez de comprar uno, compran 4. Y hemos convertido de todo este tiempo, en vez de un día de acción de gracias, una semana de mercadeo y de compras y de qué sé yo qué. Nos preparamos toda la semana para una comida. Ese día comemos como si nunca más vamos a comer o como si nunca antes hubiésemos comido, ¿verdad? Pavo, ¿tienen hambre? Puré de papa, mashed sweet potatoes, salsa de cranberries,
Cranberry en español, ¿verdad? Yo no sé cómo se dice cranberries en español. Stuffing, pasteles de manzana, pasteles de calabaza, pasteles y pasteles. Y nosotros los latinos a veces sustituimos el pavo con el pernil porque para nosotros no hay fiesta si no hay pernil, ¿verdad que no? Y el puré de papa lo sustituimos con arroz con gandules o arroz con habichuelas. Yo estoy seguro que nuestros hermanos salvadoreños hacen sus pupusas ese día de Thanksgiving, ¿verdad? Y quizás los hermanos de Perú hacen su papa a la huancaína o su salto de, ¿cómo es? Salto de lomo, lomo saltado. Ay, Dios mío. Qué bueno es tener gente aquí que lo... No es asaltado, es lomo saltado. Y bueno que es, ¿verdad? Quizás algunos esperan ese día porque es un día libre de trabajo y se van a pasar la tarde viendo juegos de fútbol en la televisión. ¿Dónde están las verdaderas y las genuinas acciones de gracias? Quizás algunos todavía acostumbramos reunir la familia. Nosotros acostumbramos en nuestra familia reunirnos todos y ir uno por uno dando gracias. Y como somos tantos, cuando nos reunimos, la familia de Laura, 30 y pico de personas hay allí, 40 personas a veces, pues cuando ya van como por el número 10, se nos acabaron las razones por las cuales damos gracias, ¿verdad? Ya todo el mundo está dando gracias por la familia, todo el mundo está dando gracias por la mamá, todo el mundo, ¿verdad? Ya no sabemos ni qué decir. ¿Dónde están las verdaderas y genuinas acciones de gracias? ¿Y cuáles son las acciones de gracias que agradan a Dios? ¿Serán las que estamos acostumbrados a hacer? ¿Será la comelona del jueves? Mis hermanos, ¿qué si Dios ha hecho algo incomparable contigo? ¿Cuáles acciones de gracias deberíamos hacer? ¿Qué tipo de acción de gracias? Yo quiero ver un pasaje en el día de hoy que va a hablar de un tipo de gracia que alguien dio, un acto de gracias que alguien hizo. Y yo quisiera en el día decirles hoy que una genuina acción de gracias trae salvación. Una genuina acción de gracias trae salvación. ¿Y cuál es esa genuina acción de gracias? Vayan conmigo al capítulo 17 del libro de Lucas. Y vamos a leer desde el verso 11 hasta el verso 19. Lucas 17, 11 al 19. Yo lo voy a leer, la versión Reina Valera, y dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Lucas 17, 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esa es la palabra de Dios. Miren, hermanos, en esta historia vemos algunas cosas que yo quiero compartir con ustedes. Jesús va de Galilea, que está al norte de Israel, y él va a Jerusalén, que está en el sur de Israel. Para pasar del norte al sur es necesario atravesar o pasarle por el lado a la provincia o la región de Samaria.
Los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí aún hasta el día de hoy. En aquel entonces más todavía. Esto sale de una guerra cultural y religiosa entre ellos. Cuando el pueblo de Israel fue dividido en dos reinos, uno del norte y uno del sur, los que estaban en el norte empezaron a mezclarse con las naciones paganas que les rodeaban, especialmente Fenicia, que es lo que hoy día como Líbano, y Asiria. Y ellos adoptaron sus dioses, adoptaron sus costumbres y se fueron mezclando. Los del pueblo del sur dijeron: nosotros somos los verdaderos israelitas. Nosotros somos los verdaderos judíos. Nosotros mantenemos la religión más pura y fielmente. Y hubo una división religiosa y cultural entre el pueblo. A través de los años, después que Israel fue conquistado por Asiria primero y después por Babilonia, continuó esa guerra civil en un sentido entre ellos dos, hasta el punto que estas dos gentes no se llevaban. Los samaritanos adoraban en el monte, un monte Gerizim que está al norte. Los judíos adoraban en Jerusalén. No se llevaban entre sí. Así que Jesús necesita pasar de Galilea a Judea y él tiene una opción. Él puede irse por el lado o puede cruzarle por el mismo medio. Aquí aparentemente Jesús está caminando por la frontera. No sabemos qué camino tomó, pero entendemos en otras circunstancias y otros eventos que hemos visto en la palabra de Dios que Jesús no le importaba pasar por Samaria si él quería pasar por Samaria. ¿Saben por qué? Porque Jesús no es politically correct como nosotros pensamos a veces. A Jesús no le importan las normas y las costumbres de los seres humanos, los pleitos nuestros, los problemas raciales nuestros y culturales nuestros. A Jesús no le preocupa esa cosa. Si Dios quiere bregar contigo, si Jesús quiere bregar con tu vida, esos no son obstáculos para Él. Y lo que es para nosotros un obstáculo, que era para un judío un obstáculo, para Jesús no lo era. Y si Jesús necesitaba pasar por Samaria, pues pasaba por Samaria. Pero en este caso están llegando a una aldea. El versículo 12 nos dice que 10 hombres les salen al frente y estos hombres son leprosos. La lepra casi ya no existe en el día de hoy. Pero en aquel entonces la lepra era común. La lepra y otras enfermedades de la piel eran enfermedades altamente contagiosas. La lepra específicamente era una enfermedad que esencialmente podría la carne de la persona. Era un tipo como de gangrena, pudiéramos decir. Y la persona cuando era afectada por lepra por mucho tiempo se le caían los dedos, se le caía la nariz, se le caían las orejas. Se deformaba completamente. Era una enfermedad horrible. Y en la ley de Moisés se decía que si una persona tenía lepra, debía ser sacado de la comunidad para que no contagiara a más nadie. Tenía que separarse y segregarse. Tenía que vivir aparte de su familia. No podía ir a la iglesia, a la sinagoga. No podía ir al templo. No podía estar con su familia. Tenía que estar lejos y fuera de la comunidad. Y entonces cuando Jesús llega a esta aldea, pues los que están afuera son los que le salen, ¿verdad? Los 10 leprosos, esto están ¿dónde? ¿Adentro del pueblo? No, están afuera. Y cuando lo ven, gritan. Y ellos dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Me llama la atención que ellos no llamaron a Pedro, ¿verdad que no? Ellos no dijeron: Pedro, ten misericordia de nosotros. Ellos no miraron a ver quién era que tenía la bolsa del dinero para decirle: Judas, dame algo de dinero. Ellos dijeron: Jesús. Y le dijeron maestro, y la palabra ahí no es rabí, no es maestro en ese sentido. La palabra es una palabra que quiere decir líder, superintendente, el jefe. De una manera u otra, ellos sabían quién era la persona correcta, a quién preguntarle. Y vamos a ver eso en un momento. Estos 10 hombres leprosos necesitan un milagro. Necesitan que Dios o Jesús haga algo por ellos en ese día. Lucas también nos dice algo que me llama mucho la atención. Y dice, uno de ellos era samaritano. Y me llama la atención, y préstenme atención un momentito aquí. Porque la lepra en la Biblia es símbolo del pecado.
y símbolo del efecto del pecado en el ser humano, espiritualmente hablando. Y me llama mucho la atención que estos 10 hombres tenían algo en común que era más serio o más importante en ese momento, que uno fuese samaritano y 9 fuesen judíos. Los 10 eran ¿qué? Leprosos. Y mis queridos, yo les exhorto en el día de hoy, cuando pensamos como iglesia, cuando usted piensa en su vecino o en la comunidad que le rodea, y usted dice, esa persona es de tal o cual país, esa persona es de tal o cual manera de ser, que en vez de verlo de esa manera, usted lo vea como lo ve Dios, como un pecador que tiene algo en común con el pecador que le queda al lado, y es que ambos son pecadores que necesitan un milagro de sanidad espiritual. Jesús no le preocupó en ese momento que uno fuese samaritano y 9 fuesen judíos. Y ellos, los 10, tenían la misma condición. En inglés hay un refrán que dice, misery loves company, right? Algo tenían ellos en común que era mucho mayor que sus sistemas raciales o culturales. El pecado nos separa de Dios, tal como la lepra los separaba a ellos de su comunidad. Y solamente Jesús tiene la respuesta al problema del pecado. Solamente Jesús podía hacer un milagro por ellos ese día. Y yo creo que ellos o sabían algo de Jesús, o se dieron cuenta, o Dios los iluminó en ese momento para que gritaran, Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Volviendo a nuestra historia, vemos que Jesús les dice a ellos, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y es interesante lo que Jesús le dice, porque es completamente el orden al revés de lo que ellos debían haber hecho. La ley de Moisés decía que si una persona era leproso y pensaba que se había sanado, debía ir a donde el sacerdote y presentarse para que el sacerdote lo examinara. Debía traer una ofrenda para hacerlo, y el sacerdote lo sacaba afuera del pueblo. Iban a un río o donde había agua y allí hacían el sacrificio a ver si era verdad, y el sacerdote lo inspeccionaba. Si el sacerdote pensaba que sí, que era posible que estaba limpio, lo mandaba para su casa, pero no podía entrar en ella. Tenía que quedarse fuera de su casa por 7 días. Eso está en el capítulo 14 del libro de Levítico. Vaya y léalo. 7 días. Yo supongo que es porque el sacerdote necesitaba saber si verdaderamente se limpió o no, ¿verdad? Si a los 7 días esa persona verdaderamente no mostraba ya ninguna señal de que tenía lepra, entonces volvía donde el sacerdote con otra ofrenda, y el sacerdote hacía un sacrificio, y esa persona era declarada limpia por el sacerdote y podía entonces volver a integrarse en su familia y en su comunidad. Y Jesús, en vez de decirle, te voy a limpiar para que vayas al sacerdote, le dice, váyanse al sacerdote. Jesús invierte el orden de las cosas. ¿Sabe por qué? Porque a Jesús no le importa el orden de las cosas, de la ley ni de la naturaleza. Jesús estableció eso para el pueblo judío, pero Él no vino a abrogar la ley, a romperla, pero Él está por encima de la ley. Y si Jesús decidió en ese momento sanarlos de otra manera, pues Jesús puede sanar de otra manera. Y Jesús sana a estos 10 hombres. ¿Usted se puede imaginar el gozo, la algarabía, el escándalo que se formó en ese pueblo? Usted puede imaginarse esos 10 hombres que salen para ir a presentarse al sacerdote y se están mirando y se miran el uno al otro y se están diciendo que se me quitó, es verdad. Y los niñitos del pueblo toditos salen afuera a correr antes, ¿verdad? Como salen en nuestros pueblos los niños primero, un escándalo. ¡Ay! Algo ha sucedido espectacular. 10 de ellos han recibido una misericordia incomparable ese día. Pero solamente uno de ellos volvió. Los 9 siguieron, quizás, a ir a presentarse al sacerdote. Y yo quiero hablar de ese que volvió, porque este que vuelve hace una genuina acción de gracias que le va a traer a ese hombre salvación. Una genuina acción de gracias que le va a traer salvación. Miren, lo primero es que ellos llaman a Jesús
le piden a Jesús, Maestro, que tenga misericordia de ellos. ¿Por qué eso es importante? Pues ya lo mencioné, no dijeron, Juan, ten misericordia de mí, ¿verdad que no? Mira, no pierdas tu tiempo buscando ayuda espiritual en otro sitio que no sea en Jesús. Nosotros andamos por ahí pidiéndole a todo el mundo que nos ayude con nuestros problemas y no vamos a la persona que verdaderamente puede resolverlos. No pierdas tu tiempo buscando en otros. Estos hombres sabían que Jesús era quien los podía sanar. Ellos sabían que Jesús era el líder de ese grupo que venía. Yo no sé cómo, quizás Dios lo dirigió o quizás ellos habían oído de que este Jesús sanaba. Lo importante, mis queridos, es que ellos van a la persona que necesitan, porque las genuinas acciones de gracia son producto de una fe genuina. Y la fe solamente es genuina cuando está depositada en Dios. La fe es genuina cuando está depositada en aquel que puede hacer el milagro que tú necesitas. Estos hombres muestran una fe genuina, pero estos hombres también obedecen unas instrucciones que son ilógicas. Porque la fe genuina también obedece lo que Dios manda. Y ahí es que a veces nosotros tenemos problemas. Venimos donde Jesús porque sabemos que Jesús puede resolver. Y Jesús demanda algo de nosotros y ahí decimos, no, espérate. Usted se imagina conmigo quizás lo que pensaron algunos de esas personas ahí cuando Jesús dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Alguien dijo, espérate, eso no es así. ¿O soy yo nada más que me imagino eso? La Biblia no lo registra, yo no lo voy a añadir. Pero yo me puedo imaginar que alguien ahí dijo, pero es al revés. Tienen que estar sanos para ir a presentarse. Y este hombre, este Jesús lo está mandando y todavía son leprosos. A veces Dios nos exige cosas que no parecen muy lógicas, humanamente hablando. Porque Dios sabe lo que quiere hacer con nosotros, porque Dios le gusta que nosotros demos pasos de obediencia para que Él haga ese milagro que Él quiere hacer en tu vida. Tú tienes que dar un paso de obediencia a veces. Y es común en la Biblia ver situaciones donde Dios exige de la persona que haga algo por fe. Para entonces Dios hacer con él o Jesús hacer con él o ella un milagro. Yo te estoy diciendo a ti en el día de hoy que lo mismo te está sucediendo a ti hoy día. Jesús te está diciendo, yo quiero hacer un cambio grande en tu vida. Pero tú tienes que dar un paso de obediencia primero. Me llama la atención cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán para entrar en su tierra. ¿Qué fue lo que Dios le dijo al pueblo? Dile a Josué que ponga a los sacerdotes al frente y que ellos crucen el río y yo voy a parar el agua. ¿Y cuándo fue que se detuvo el agua? Cuando se mojaron los tobillos. Yo me imagino que uno de esos sacerdotes, a mí me gusta usar mi imaginación, usted me perdona si usted cree que eso no es correcto, pero imagínense el primero en la línea, en la fila. Y el que estaba atrás le dice, vete. Y él dice, pero es que... Y el tercero o el cuarto, gracias Señor que yo no fui el primero. Porque la fe a veces requiere que uno tome pasos que no son lógicos humanamente hablando. Y Dios te está diciendo a ti, tú quieres un milagro grande en tu vida, tú tienes que obedecer lo que yo te estoy mandando. Tú tienes que mostrar obediencia. A estos hombres se voltearon y empezaron a caminar. Y la Biblia dice que mientras iban o al ir, ¿qué pasó? Fueron limpiados. Fueron limpiados. El milagro, mis queridos, sucede o sucedió cuando la obediencia comienza. Se lo voy a decir otra vez. El milagro sucede cuando la obediencia, ¿qué? Comienza. Nosotros queremos hacer tratos con Dios y decirle, yo te voy a obedecer después que tú hagas X o tal cosa conmigo. Y Dios te está diciendo todo lo contrario. Toma un paso de fe primero y yo voy a hacer contigo lo que es necesario. Ellos, los 10, obedecieron. ¿Qué te está pidiendo a Dios a ti que hagas? ¿Qué te está demandando Dios a ti en este momento que tú hagas para Él hacer algo en tu vida? Tú tienes que pensar eso en el día de hoy. Yo me imagino estos 10 hombres quizás salen corriendo,
quizás empiezan a mirar, hay gozo, hay alegría, hay un escándalo, hay bulla, hay un espectáculo, ¿verdad que sí? 10 fueron limpiados. 10 obedecieron. 10 recibieron una acción de misericordia. Un acto que ellos no, algo que ellos no podían hacer por sí mismos, pero solamente uno regresó. Y esto es lo seguro que quiero compartir con ustedes. Ese que volvió se postró en tierra a los pies de Jesús, dándole ¿qué? Gracias. Una genuina acción de gracias, en el caso de este hombre, le va a traer salvación. Las genuinas acciones de gracia traen salvación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este hombre primero, miren, glorifica a Dios públicamente, versículo 15. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en voz bajita, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí? A gran voz. El versículo 16 dice, y se postró rostro en tierra a sus pies. Yo quiero que usted entienda algo cultural y religiosamente aquí. Porque un judío y un samaritano no se postran a los pies de nadie. No adoran a un ser humano. Como tampoco nosotros deberíamos adorar a un ser humano. Así que cuando usted ve a alguien en la Biblia que se postra delante de Jesús, que pone su rostro, su cara en el piso, porque eso fue lo que hizo, puso su cara en el suelo. Cuando usted ve eso es porque esa persona está reconociendo que Jesús es Dios. Y por eso esa acción de gracias es genuina. Y por eso esa acción de gracias trae salvación. Porque en ese momento esa persona no solamente le está dando gracias a Dios, no solamente está glorificando a Dios, está adorando a Dios. Y para mí una escena linda de lo que es la reconciliación, este hombre es un samaritano. Y uno que no podía acercarse a Jesús por ser samaritano y Jesús ser judío. Y uno que no podía acercarse a otro ser humano por estar consumido por la lepra. De pronto, la obra de salvación que Jesús hace en su vida lo reconcilia con él. Y ahora este hombre puede acercarse a Jesús. Y ahora este hombre puede ponerse a los pies de Jesús. Es limpio de su lepra. Y la acción de gracias que brota de él, una acción de gracias genuina, donde él se acerca a Jesús y se pone a sus pies, trae para él salvación. El versículo 19 dice, Jesús le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. En algunas versiones dice, tu fe te ha sanado. Pero déjenme decirle que hay 3 palabras que se usan en este capítulo para describir lo que sucedió. La primera está en el versículo 14. Cuando él los vio, Jesús dice, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron, ¿qué? Limpiados. Esa es la primera palabra. El versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y el versículo 19 dice, levántate y vete, tu fe te ha salvado. La palabra que se usa ahí en el versículo 19 es el verbo que se usa para describir la salvación espiritual. También en el idioma griego se puede usar esa palabra para hablar de sanidad física. Pero cada vez que se habla de sanidad espiritual en el Nuevo Testamento se usa esta palabra que Jesús usó. Así que yo prefiero pensar en este día que lo que ese hombre recibió en ese momento no fue solamente la sanidad de su lepra. Jesús sanó su vida espiritualmente hablando también. Y le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Una acción genuina de gracias o de agradecimiento ha traído salvación para ese hombre. Jesús reacciona de una manera típica, retórica y un poquito irónica. Miren lo que dice el versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están?
No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y la palabra que Jesús usa ahí es una palabra un poco fuerte en el concepto, en la idea de ser una palabra que separa. Es la misma palabra que estaba en las afueras del templo, donde decía: ningún extranjero puede entrar aquí. Había la corte de afuera del pueblo, del templo, que era la corte de los gentiles. Una vez tú entrabas ahí, había un rótulo que decía: de aquí en adelante no puede entrar ningún extranjero. Esa es la palabra que él usa ahí. Es quizás como habían rótulos en Boston al cruzar del siglo pasado: Irish need not apply. Los irlandeses que ni siquiera apliquen, no soliciten trabajo aquí. Quizás es la expresión que quizás brota de una de nuestras bocas de vez en cuando decimos: ese mojado. Y usamos su pueblo, usamos su nación. Y no lo decimos para describir de dónde viene, lo decimos para hacer una separación. Y Jesús está en una manera irónica diciendo: solamente este que ustedes tienen por extranjero, que ustedes no quieren saber de él, solamente este pudo venir. Y los 9 que son judíos, ¿dónde están los 9? La pregunta para nosotros en el día de hoy es: ¿somos uno de los 9 o somos uno de estos extranjeros que entiende que Dios ha cambiado su vida por la obra de Jesucristo en la cruz y se tira de frente a los pies de Jesús dándole gracias, glorificándole y diciéndole: tú eres Dios? ¿Eres uno de los 9 o eres uno que volvió? La pregunta está ahí para nosotros también en el día de hoy. Hoy nuestra iglesia celebra el Día de Acción de Gracias, pero lo queremos hacer genuinamente. Yo sé que esta semana vamos a hacer nuestros preparativos, ¿verdad que sí? Yo fui ayer a BJ's a comprar artículos para la iglesia y yo y el resto de Rhode Island estaban allí. Todo el mundo comprando pavo, comprando comida. Y hay un ¿cómo se llama eso? Sí, eso mismo. Ustedes saben lo que eso es, ¿verdad? Todo el mundo haciendo sus preparaciones, todo el mundo preparándose, todo el mundo haciendo sus planes, todo el mundo preparando. Pero por favor, no le llamen el día del pavo. Es el día de darle gracias a Dios, porque Jesús se encarnó y fue a la cruz y murió en tu lugar y en mi lugar, para que ya no fuéramos extranjeros, sino llamados hijos de Dios. Mis queridos, la verdadera y genuina acción de gracias trae salvación. Y a nosotros orar para terminar en el día de hoy, yo quisiera que fuéramos no como los 9, sino como ese samaritano que volvió a darle gracias a Dios. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar. Eterno Dios, solamente tú salvas. En tu soberanía, en tu diseño, en tu plan perfecto, tú eres quien llamas al ser humano y le ofreces esta misericordia. Yo te ruego que en el día de hoy, mientras nosotros pasamos un rato como iglesia celebrando juntos, y esta semana cuando nos juntemos como familia, que no solamente sea para comer juntos, que no solamente sea para pasar un día libre sin tener que trabajar, sino que sea un día para dar genuinas y hacer genuinas acciones de gracias, porque somos salvos o porque traen salvación a aquel que te confiesa como su Señor y su Salvador. Y yo te ruego en el día de hoy, Señor, que tú, quien sanaste
a esos 10 de la lepra, también en el día de hoy sanes a alguien de la lepra del pecado, de esa condición espiritual que separa al ser humano de Dios. Y tú obres con la más gran misericordia que tú le puedes manifestar o demostrar a un ser humano, la obra de salvación. Te damos gracias, eterno Dios, en este día. Genuinas acciones de gracias en este día, porque nos han traído salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.